Muy buenas tardes, señores espectadores de la televisión de Villa del Río. Bienvenidos a este programa deportivo. Desgraciadamente, la semana pasada el mundo del fútbol nos dio una de esas noticias que suele correr como regueros de pólvora y que encienden los ánimos de muchos aficionados a este noble y bello deporte. Nos estamos refiriendo a esos gravísimos incidentes que se produjeron en el Estadio Municipal La Peña del Águila de Almodóvar del Río. Allí se desplazaba el Villa del Río Club de Fútbol para afrontar su correspondiente cita liguera del pasado fin de semana. Sin embargo, una hora antes de empezar el partido, cuando los jugadores y el cuerpo técnico accedían a la zona de vestuario, fueron salvaje y vilmente agredidos por parte de los jugadores del Almodóvar. Unas agresiones que están acompañadas de las pertinentes denuncias y de los partes médicos que ustedes pueden comprobar cómo se encuentran aquí sobre esta mesa. Para tratar este asunto contamos aquí con varios protagonistas. Algunos estuvieron allí in situ, algunos fueron víctimas de esos golpes, de esos puñetazos, y otros son los rectores del deporte en nuestra localidad. Comenzando por mi derecha, estamos con el técnico del Villa del Río, Antonio Jesús Pastor Molina. Roger, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que llevas cerca de 20 años entrenando. Sí, supongo que nunca habrás vivido una situación parecida a esa, ¿no? Pues no, la verdad que, bueno, como se ha comentado mucho durante estos días, pues sí que, por desgracia, aún se ven episodios en el mundo del deporte, pero bueno, siempre durante el transcurso de un encuentro deportivo o al término, pero lo que nos pasó esta semana la verdad que es la primera vez. Bueno, a la derecha de Roger está un jugador del Villa del Río Club de Fútbol, uno de los veteranos, Fran Elena. Creo que son ya 10 temporadas en el primer equipo del Villa del Río, y un jugador que podía tener constancia de situaciones parecidas porque es hijo de Paco Elena, aquel que fue en central del Villa del Río en la década de los años 80 y primeros de los 90. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu padre te ha contado batallitas de algún tipo sobre estos tipos de incidentes? Alguna que otra me ha contado, pero no creo que llegue a la gravedad de la de este domingo pasado. Pero que sí, alguna me ha contado. Bueno, en el otro lado de la mesa, a mi izquierda, pues se encuentra Fabián Cabrera, como decíamos algunas semanas en el descanso del partido, hombre pluriempleado, entrenador de fútbol del equipo juvenil, directivo del Villa del Río Club de Fútbol, concejal de deportes del ayuntamiento. Tú sí, Fabián, por desgracia viviste una situación parecida, ¿no? Sí, buenas tardes. Como ha comentado Roger, algunas veces durante el partido o al término se puede producir algún altercado, pero nunca antes de comenzar el partido, una hora antes, y que sean los mismos jugadores los que peguen. Yo viví algo parecido en Rute, pero fue durante el partido con un lance, una agresión por el contrario a nuestro jugador. Yo suspendí y dije al árbitro que no seguíamos jugando, que no quería que pasara ningún niño nada, y cuando nos fuimos a los vestuarios pues fuimos linchados por el público y por los jugadores. Pero como ha dicho Roger, antes de empezar un encuentro y de esta forma tan premeditada, no. Un poquito más a la izquierda, José Luis Gómez, gestor deportivo del ayuntamiento, coordinador de todas las categorías de fútbol base de Villa del Río. José Luis, yo no sé si tú tienes experiencia de algún tipo, por lo menos de la gravedad de estos hechos. Buenas tardes. Pues como entrenador que sí, pues sí, yo he tenido varias, una bastante jodida también, grave, que acabó con 2 jugadores en el hospital de Montilla, pues en Montalbán, haciendo goles, pero vamos. La verdad es que con la premeditación, lo que yo he vivido como la mayoría, pues ha sido todo a posteriori. Partido, calentamiento que hay de jugadores y tal, pero con la premeditación, bueno, yo no estuve allí, pero viendo ya pues lo que ha pasado, incluso en las redes sociales algo que se ve, pues la premeditación, que eso estaba ya todo premeditado y en fin, lo tenían todo bastante apalabrado y demás para llevarlo a cabo a la hora que menos gente había y todo eso. Y en el extremo de la mesa pues está el presidente del Villa del Río, Juan Rivilla. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Yo supongo que desde la lejanía, ¿cómo has vivido tú los acontecimientos? Porque no estuviste in situ, no estuviste en el campo, y entonces un poco, ¿qué impresión, qué sensaciones te da todo esto? Una sensación mala, eso es que no es deportivo, es una cosa
que no lo comprendo, no llego a comprender. Bueno, pues una vez hecho todas las pertinentes presentaciones de nuestros invitados, pues vamos a comenzar un poco pues narrando, por si alguno de ustedes no sabe realmente lo que ocurrió, vamos a intentar rememorar lo que sucedió, y qué mejor que dos personas que fueron, por desgracia, víctimas y protagonistas de este incidente, tanto Roger como Fran Elena, realmente cómo sucedieron los hechos. Bueno, me sonreía porque aquí estamos dos, pero hay que recordar que fue media plantilla, ¿no? Por desgracia, bueno, pues uno sabe que cuando asiste a cualquier encuentro, y si algún espectador lo desconoce, pues nosotros se lo explicamos. Habitualmente se hacen las convocatorias para estar en las inmediaciones de nuestros vestuarios, en el campo, bien juguemos en casa, bien juguemos fuera, en torno a 1 hora y cuarto antes del partido. Entonces, bueno, en este caso, como siempre, tenemos como rutina estar en torno a esa hora, nos bajamos del autobús y siempre dejamos unos minutos a los jugadores para que, suelten piernas, utilicen el móvil para contactar con sus familiares, sus novias, etcétera. Y aproximadamente 1 hora antes siempre entramos al vestuario, puesto que, sí, como es típico, el futbolista tiene que concentrarse, cambiarse de ropa. Desde el cuerpo técnico damos la charla preceptiva, entregamos las fichas a los árbitros y siempre debemos tener un margen en torno a otra media hora para realizar el calentamiento, ¿no?, de cara al encuentro. Bueno, pues así fue, como un día más de tantos, pero nos encontramos con la sorpresa de que, al entrar al campo, pues lógicamente además íbamos desperdigados, porque uno nunca espera que pase algo de esto, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que Villatoro y Luis Córdoba iban de los primeros. Yo personalmente estaba consultando el WhatsApp y preguntando por Alfonso Gutiérrez y por el entrenador de ellos. Bueno, y nos encontramos con que en torno a 15-20 personas, entre, como bien ha dicho Fabián, por desgracia había muchos integrantes de la plantilla de la Almodóvar, pues nos asaltan porque, hay que decirlo así, fue una emboscada en toda regla, no es que nos estuvieran esperando, sino que estaban algunos de ellos incluso escondidos detrás de una pequeña valla que separaba el terreno de juego de una pequeña cuesta abajo donde se accede a los vestuarios, ¿no? Bueno, pues lamentablemente nos encontramos con eso, con que había muy pocos aficionados todavía. En estas categorías no es como en las categorías de élite, donde por razones de seguridad los aficionados están 1 hora y media, 1 hora antes del encuentro, ¿no? En estas categorías pues la gente llega más, pues en torno a 15-20 minutos antes de que se comience el partido. El partido hay que recordar que empezaba a las 6 de la tarde, con lo cual estamos hablando que a las 5 de la tarde allí había muy pocos aficionados, había en torno a 7, 8, 10 personas, más, como bien digo, los futbolistas de la convocatoria del Almodóvar, ¿no? Sí, porque a la misma hora, perdona que te interrumpe, había un partido de fútbol base, pero creo que estaba en el otro extremo del campo. Donde, efectivamente, justamente prácticamente en el medio campo que había a la entrada del campo, y sin embargo los vestuarios están justo al fondo, ¿no? En la zona opuesta. Bueno, pues conforme nos dirigimos a los vestuarios, pues ya te digo, esta gente empieza a increpar. Yo creo recordar, aunque fue todo muy rápido, que los primeros en entrar fueron Luis Córdoba y Villatoro, creo. Empezaron a increparlo a ellos y empezaron a rememorar algo que supuestamente había pasado en el partido de ida, pero como bien estuvimos comentando nosotros durante toda la tarde, estábamos incrédulos, estábamos la verdad que indignados, porque aquí en Villarrío realmente no pasó nada, es decir, nada que se saliera de algo que puede ser habitual en un campo de fútbol, más aún cuando viene un equipo como el Almodóvar, que era líder, que prácticamente venía invicto, aquí perdió 3-1, y bueno, hubo varios de sus jugadores más veteranos que se encararon con el público de Villa del Río, y bueno, pues sí que hubo insultos y tal, pero de ahí no se pasó. Hay que recordar, porque además esto considero que es muy importante, que en el transcurso del partido no hubo nada entre los dos equipos,
y precisamente fue el jugador más valioso de ellos. Hablo de más valioso deportivamente, porque éticamente y humanamente ha demostrado que no, que es Alfonso Casado Gutiérrez, Alfonsito Gutiérrez, como lo conocemos todos. Bueno, pues se encaró y propició con su experiencia 2 expulsiones del Villa del Río, una concretamente a Yedres, cuando iba a ser sustituido, y otra a Cristian en los últimos minutos del partido. Pero quiero hacer énfasis en esto y hacer este inciso, puesto que fueron 2 lances de juego, y 2 lances que además ya dictaminó el árbitro porque expulsó a nuestros jugadores, ¿no? Todo esto estoy hablando del partido de ida. Entonces, bueno, pues no deja de ser algo de juego que se da todos los domingos, ¿no? Entonces, realmente nosotros podíamos esperar que allí tuviéramos un clima hostil en cuanto al público, y que ellos se lo tomaran más en serio, entre comillas, de lo que cabe, puesto que tenían ganas de revancha, ya que aquí perdieron. Y un añadido, y ese añadido es que ellos tenían la posibilidad de, si nos ganaban, ascender ya de forma matemática a la primera división andaluza. Entonces sí que nos esperábamos, un ambiente hostil, pero lo que jamás nos esperábamos fue este tipo de agresiones con alevosía y casi nocturnidad. Tú fuiste, por desgracia, uno de los principales damnificados, porque lo tuyo ya rozó un poco los perpénticos, y verte allí por el suelo rodeado, recibiendo patadas, recibiendo golpes, la verdad que... Fue muy rápido. No recuerdo si llegué a caer al suelo, pero sí que recuerdo, que defendí a algunos de los más jóvenes, a algunos de los chavales, no sé si fue Agudo, Zamora, algún otro de los chavales más jóvenes, o incluso 2 juveniles que viajaban en la convocatoria, como es Pedrito San Roque y Zamora. Pero sí es cierto que le llamé la atención a un aficionado y le dije textualmente que qué culpa teníamos nosotros de lo que le hubiera pasado con el público en el partido de ida, ¿no? Pero no me dio tiempo porque al girarme e intentar encararme con este aficionado, pues me vino un aluvión de escupitajos, puñetazos, incluso patadas en la barriga, y de allí tuvimos que salir corriendo por pie y encerrarnos en el vestuario. Otro que sufrió una agresión, y afortunadamente parece ser que su rostro por fin pues ya va recuperando la normalidad, es Fran Elena, que en la tarde-noche del domingo pues tenía un ojo prácticamente a la virulé, como se solía decir antaño, ¿no? Un golpe. ¿A ti, Elena, cómo ocurrió aquello? ¿Cómo te pasó? A ver, yo, como he dicho, el entrenador también esperaba un ambiente hostil, tanto por parte del público, que fuese un partido caliente, como por parte de los jugadores. Yo esperaba dentro del campo patadas, encontrazos fuertes, incluso escupiñados. Yo ¿Estabas preparado para todo? Yo sabía, es más, si yo iba a saber lo que iba a pasar eso, me hubiera pensado ir, porque, es que eso no es fútbol, eso no hay quien lo consiga. Entonces, yo sabía que iba a ser un partido duro, por eso yo fui a jugar mi partido de fútbol, a sabiendas de lo que iba a pasar. Yo sabía que iba a ser un partido duro. Pero lo que yo me encontré allí, eso no me lo esperaba yo en la vida, ¿no? Ya bajándonos del autobús, sí es verdad que hubo un hombre golpeando la valla, amenazándolo así como hoy no vaya a pasar más, hablando bien. Pero eso a mí la gente me da igual, porque el fútbol se juega dentro del campo. A mí lo que me diga la gente de fuera me da igual. Además, vosotros ibais aleccionados, tanto por el técnico como por la directiva, de que teníais que hacer caso omiso a todo lo que os dijeran desde la grada. Vosotros, vuestro caminito hacia adelante y pasar de la gente. La grada nos ve, así. Yo, como tú has dicho, ya tengo varios años jugando en el Villa del Río, y en el campo de Algodón lo he visitado bastantes veces. Y sabemos que allí es un campo caliente, que la gente aprieta mucho, la gente te insulta. La gente cuando pasa por la banda hace de todo, pero sin llegar a la violencia. Pero vamos, yo eso me da igual, porque yo eso dentro del fútbol es lo que hay. Pero ya como bien ha dicho el entrenador, al llegar al campo tuvimos, el fallo entre comillas de ir perdido, pero claro, es que nosotros no nos esperamos ese recibimiento. Nosotros vamos como a cualquier campo, entran 3, luego 2, luego 4 y... Ibais en grupito, en una palabra. Claro, y luego el gran grupo, que donde iba el míster con, los más jóvenes. Y yo vi que pasó Villatoro, pasó Luis Córdoba, pasó Pedro Jesús, y no le pasó nada, porque Villatoro le imponía más, lo amenazaron, pero pudo ver más. Y luego de atrás ya iba yo, que de primera sentí un golpe en el hombro por un lado, y me agredieron por detrás, me pegaron un puñetazo en el ojo, lo vi en el ojo y la nariz.
y perdí la visión de luego nada, un segundo. Pero yo lo único que quería en ese momento era salir de, digamos, el grupito ese que veis, de, digamos, el pasillo, y yo me salí, porque lo que sí es verdad es que el intentar repeler, es que dice mucha gente, ¿tú por qué no viste? ¿O tú por qué no repeliste? Es que si cualquier jugador nuestro que hubiera intentado repeler una agresión hubiera sido muchísimo peor. Entonces yo lo único que hice fue coger, seguir con el macuto para adelante, seguir recibiendo amenazas de varios jugadores, ahora no os ponéis tan chulitos, aquí vais a salir vivos, vamos a matar, y luego ya una vez bajado la cuesta de los vestuarios, ya sentí como todos los años de atrás, donde venía el grupo de entrenador, y yo ya había no estaba metiendo todo en el vestuario, pero a mí particularmente me agredió un jugador que para más Inri no vino en el partido de ida, que no estuvo aquí, claro, ya lo conocemos como es, y a mí y a Agudo que venía conmigo, que intentó así como defenderme como Casai, pues también se llevó sus 3 puñetazos correspondientes. Y lo que hicimos los dos fue salirnos corriendo de allí y meternos en los vestuarios. La pregunta es obvia, quizá, ¿no? Antonio, Fran, ¿qué duelen más? ¿En los daños físicos o los psicológicos? La impotencia, es la impotencia. A ver, Porque yo la verdad, yo estaba en la puerta del vestuario y yo oí a algunos de vosotros, no sé quién, llorando, como chiquillos. Bueno, yo creo que hablo en nombre de todo el grupo. Como deportista duele mucho más el aspecto psicológico, pero mucho más. Realmente los golpes te duelen luego cuando te suben en el autobús, te das cuenta que te ha salido un cardenal aquí y tal, pero en ese momento estamos hablando de la dignidad de las personas. Estamos hablando de un grupo de personas que van a practicar deporte y no lo ven. Es algo así de nítido, ¿no? Es que si partimos de esa base, una falta de respeto a la persona, una falta de ética deportiva y de cultura deportiva. Y como además yo personalmente me considero, al igual que José Luis y todas las personas que trabajamos por y para el deporte, al fin y al cabo somos educadores. Y bueno, esto, si como me cuentan algunos de esos jugadores, encima al parecer tienen competencia en el fútbol base de Almodóvar, pues me parece lamentable que unos padres puedan dejar en manos de esos individuos a sus hijos, ¿no? Estamos hablando de la educación de esos niños. La verdad que quizá lo más doloroso de este tema, ¿no, Fran? Sea que los agresores sean los propios jugadores, los propios deportistas. Es decir, no es por justificar ningún acto violento, ni muchísimo menos. Dios nos libre, porque cualquier acto violento es deleznable desde todo el punto de vista. Pero puede uno llegar a entender que cualquier aficionado, cualquier exaltado dentro de la multitud, porque exaltados y desarmados puede haber en Almodóvar, puede haber en Villa del Río, puede haber en cualquier sitio, pero que un deportista que va a practicar el deporte que le gusta, y curiosamente en el mismo día que si ellos ganaban el partido, automáticamente ascendían de categoría. Y un deportista que creo, por lo menos por la experiencia que puede tener uno, que debía estar un poco concentrado en el partido en sí, en jugar, en ganar y en golear a un rival, porque es mi obligación como deportista, esté más preocupado de arrimarle 4 puñetazos o 4 mamporros a los rivales o intimidarlos, yo sinceramente la verdad que no lo entiendo. Y si no lo entendemos los que estamos un poco metidos en el mundo del fútbol, pues imagínense ustedes, ¿no? Porque lo que sí está claro, Fabián, es que el club, el Villa del Río Club de Fútbol, no podía dejar pasar todo esto ya en su día, porque tú fuiste al momento, tuviste comunicación directa creo que con el vestuario, en el que se os comentaron los incidentes que habían ocurrido, y en ese momento se toma una decisión que yo creo que fue absolutamente acertada, y fue la negativa a jugar el partido. Sí, a mí a las 5:20, si mal no recuerdo, Roger me llamó y me comunicó que le habían pegado y que no iban a jugar, que había gente también con molestias y que no jugaban. Y yo, en nombre del club, pues le comenté que tenía todo el apoyo de la directiva y que, por supuesto, que no se jugaba. Me vino a la cabeza lo que a mí pasó en Rute,
y la negativa a jugar que era normal y evidente, no va a poner en peligro la integridad física de los jugadores y del mismo cuerpo técnico. Entonces el apoyo era total y hicieron muy bien, porque como he dicho es la dignidad de ellos y del club está por delante de los 3 puntos que haya en juego, y ni los 3 puntos ni el empate ni nada va a arriesgar la vida o la integridad física de los jugadores y de ellos, y hicieron bien en jugar. Y es que aparte había gente que estaba con daño, digamos. Lógicamente también había creo que la decisión fue tremendamente acertada, porque entre otras cosas era una forma, a sabiendas de que se le podía causar un perjuicio deportivo o económico al club, pero es una forma también de decir basta, ¿no? Porque claro, todos los equipos, quien más o quien menos, durante la competición han transmitido o dicen lo complicado, lo difícil que es el campo del Almodóvar, ¿no? Sin embargo, hasta el momento nadie ha sido capaz de plantarse cuando ha llegado una situación de este tipo, ¿no? Y yo afortunadamente creo que el Villa del Río crea un precedente que es el camino a seguir, y crea un precedente que es que ha volado, porque la noticia ha corrido ríos de tinta en los medios de comunicación escritos, en internet ni te cuento, y si nos vamos ya a las redes sociales como el Facebook, el Twitter y demás, la verdad que ha sido impresionante. Sí, y hombre, debe servir para que no vuelva a ocurrir, ya hemos dicho antes, en el campo de Almodóvar ni en ningún otro campo de fútbol deportivo, pero había que hacerlo, había que plantarse y no jugar, porque si no la pelota sigue, y quién sabe si podría en un futuro ocurrir algo más grave, porque un golpe mal dado o una patada mal dada o a un chaval en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo puede traer consecuencias bastante graves. Estamos hablando de heridas, de hematomas, de contusiones, pero quién sabe lo que podría haber ocurrido, como bien dice Elena, si alguno de los jugadores intenta repeler algunas de las agresiones. Hay otra segunda lectura dentro del partido, y la quiero tratar con José Luis Gómez, porque José Luis, a nivel de directiva, vosotros acordáis solicitar la presencia de un delegado federativo para que pueda garantizar un poco la seguridad dentro del terreno de juego. El delegado federativo es una especie de supervisor que impone la federación, que lo paga lógicamente, y muy bien pagado por cierto, el club que lo solicita, y que sirve un poco como a realizar labores de vigilancia, de supervisor, ¿no? Para que se cumplen todas las normas preestablecidas. Lo más doloroso y lo que indigna a numerosos aficionados de Villa del Río, los que estuvieron allí y los que no estuvieron, es que el Villa del Río solicitó el delegado federativo, y que curiosamente este señor se presenta tan solo 10 minutos antes del partido, cuando teóricamente debería estar para recibir a los colegiados y para recibir a los equipos, o sea, como mínimo 1 hora antes del partido. Sí. Trata de explicármelo, José Luis, porque yo no lo entiendo. Mira, yo ese trámite lo llevé yo con la federación, pues lo tuvimos que pedir, solicitarlo por correo, por email. Se pagó también la cuota correspondiente por una transferencia a una cuenta que me dieron en federación y tal. Por cierto, ¿cuánto cuesta el delegado federativo? No, pues ha bajado, 64 euros. 64 euros. Ah, bueno, yo antes pagaba más, vamos. Sí. Entonces, yo dejé ya zanjado. Yo creía que como otra vez, pues nosotros hemos solicitado un par de veces otra vez delegado federativo, y es cierto que cuando nosotros hemos estado entrando a la instalación deportiva de turno que íbamos a jugar, estaba el delegado federativo presentándose a nosotros. Soy el delegado federativo, estoy aquí para lo que necesitéis, a vuestra disposición, y siempre ha estado a nuestro lado. Esa es la experiencia que yo tengo de 2 partidos que hemos solicitado al delegado federativo. Claro, yo creía que eso iba a ser así. Cuando después ya todo acontecimiento, todo lo que ha pasado, pues nos han demostrado que no, que digo 10 minutos antes. Yo sí te puedo decir de que uno de los funcionarios, bueno, yo esa tarde cuando ya tuve conocimiento de eso, que ahí media ya lo tenía, por supuesto lo primero que ocurrió fue el nerviosismo, porque claro, siempre son más alarmantes las noticias de lo que en realidad fueron, dentro de la gravedad que tuvieron. Entonces yo me puse directamente en contacto con el presidente de la federación, con el secretario, me llamaron incluso a ellos también, y con una funcionaria que me estuvo llamando, estuvimos en contacto a las 2 de la tarde, que era el Lole. Esta señorita, pues al día siguiente por la mañana, ya más tranquilo, cuando yo ya, y a las 10 y media de la noche, cuando estábamos en el ambulatorio de Montoro, que estaban pasándole los reconocimientos médicos y demás, pues me llamó.
interesándose por cómo estábamos, tal. Entonces yo ya estaba tranquilo cuando yo vi ya la situación, que en realidad pues no eran cosas muy graves. Pues estuve ya hablando con ella y un poco lo reproché, que si yo pido un delegado federativo debe estar a la hora que yo llego para que